saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Top SEO. Esta es una edición muy especial, como se darán cuenta. Estamos grabando en vivo, ahora sí no es por Zoom. Y tenemos a la primera invitada mexicana, a una gran exponente del SEO, que es Ariadna. Hola. ¿Cómo estás, Ariadna? Muy bien, muy contenta. Qué bueno que hayas aceptado la invitación. Y les platico más o menos quién es Ariadna. Ariadna es la SEO Manager de una empresa bancaria muy grande aquí en México, que es BBVA. ¿Nos puedes platicar cómo iniciaste en el mundo del SEO? Fue un poco por casualidad. En realidad no lo buscaba. Era un mundo que yo no conocía. Cuando yo estudié comunicación. Entonces, terminando la carrera, empecé a ver qué había en el mercado. Yo solo sabía que me gustaba mucho cómo funcionaba Twitter y cómo funcionaba Facebook, sin irme más a las entrañas. O sea, solo sabía que quería saber más al respecto. Y uno de mis amigos trabajaba en Flock. Entonces, a través de él, llegué a Flock con la idea de solo quiero aprender. Estando en Flock, uno de los que eran los líderes de los equipos llegó un día y nos contó casi que de la nada, yo lo recuerdo muy de la nada, que dijo que existía esta cosa que se llamaba SEO y que si queríamos pues nos le diéramos a investigar y que empezaba a hacer mucho ruido. Entonces sí me di a la tarea de investigar y me gustó mucho desde inicio el entender, el saber que así era, el saber cómo funcionaba Google, intentar entenderlo y saber que nunca puedes tener la fórmula a ciencia cierta, ¿no? Entonces ahí fue donde inicié. Ha sido mucho autodidacta también mi trayecto en la parte de SEO. Y la agencia empezó a trabajar con otras personas en cuanto a como freelanceo de todo lo que tuviera que ver con posicionamiento orgánico. Y fue también a partir de ahí que aprendí mucho. Creo que ese fue uno de los puntos máximos en los que empecé a entender cómo funcionaba más la relación entre una auditoría y luego cómo implementas y cómo funcionan cada uno de todas las áreas involucradas, ¿no? Y ese fue mi inicio. Estuve en Flock 3 años y ya después pues seguí más en ondas editoriales también. Entonces tuviste la suerte de empezar directamente a trabajar ya con marcas en una agencia ya mucho más grande, más establecida. No empezaste como empezamos muchos de los SEOs, que empezamos haciendo nichos en nuestro cuartito, queriendo posicionar por medio de AdSense, sino ya de plano tú llegaste al lado de la agencia, que también esta es una de las cosas que nosotros hablamos mucho en el podcast, de que hay mucha información para SEO, pero realmente cuando uno viene para trabajar con clientes hay muy poca información. O sea, no puedes acceder a información como accedes, por ejemplo, para hacer un keyword search para, vender en afiliados de Amazon, etcétera. Entonces tú tuviste la oportunidad de empezar directamente desde agencia ya trabajando con clientes. Creo que tuve la oportunidad de empezar en agencia, sin embargo no trabajando con clientes grandes. Okay. Porque los que estaban dispuestos curiosamente, los que estaban dispuestos a así darle un peso a esto que era nuevo, al menos en México, eran pocos, eran clientes más pequeñitos. Tal vez, o sea, pequeños tal vez en inversión, en magnitud, en el número de personas que trabajaban para ellos dentro de la agencia. Pero al mismo tiempo, o sea, es un sí y un no, porque sí empecé en una agencia que cuando también la agencia estaba creciendo muchísimo, que ahora ya ni siquiera es Flock, porque ya creció bastante, y entonces empecé trabajando con esos pequeños y poco a poco fue que escaló hacia otras partes. Pero creo que también la ventaja fue que al ser algo no tan conocido, la agencia tuve la gran ventaja de que me diera la apertura de decir, bueno, sigue aprendiendo. O sea, creo que eso es algo en lo que ya ahora valoro mucho en las empresas, que tengan esta capacidad de decir, bueno, no tenemos a alguien que lo sepa tal vez ahora, pero estamos dispuestos a darle los recursos o a darle la apertura para que vaya descubriéndolo, ¿no? Y darle más responsabilidad dentro de eso también. Que eso es fundamental, sobre todo cuando trabajas en una empresa, que te ayuden a desarrollarte profesionalmente, sí, ¿no? Que te den esa libertad de seguir aprendiendo y de estar experimentando, porque al final de cuentas, como tú bien lo acabas de decir, esto es de ser muy autodidacta,
de hacer pruebas y errores, que siempre platicamos de esto. Y de ahí, ¿cómo fue tu evolución después de que estuviste en Flock? Después pasaste a otras agencias más grandes. ¿Y cómo fue que llegaste a una empresa tan grande a nivel mundial como es BBVA? Bueno, después de Flock, también quienes me lideraban ahí en la agencia, tuve la oportunidad de que hablaran también de mi trabajo. Entonces se abrió algo en Milenio, estuve trabajando en Milenio, en la parte editorial, y fue un mundo completamente distinto, porque ahora sí era el cúmulo de un montón de contenidos, y sobre todo, y creo que seguramente estás muy familiarizado con esto, pero es un tema de ir permeando el conocimiento, de que se vaya un poco más entendiendo por qué es importante escribir de cierta manera, por qué es importante que la página esté estructurada de cierta manera. Entonces, mucho de mi trabajo, a partir de Milenio, yo creo, ha sido es que no quiero usar la palabra evangelizar, pero porque suena como too much. No es para tanto, pues, pero más como permear. O sea, sí permear en los trabajos que he tenido sí se usa esa palabra, pues. Pero no, es más permear del conocimiento y que se entienden de forma paralela, ¿no? Sí, sobre todo porque también algo que ha sido un pain point que nosotros nos dedicamos al posicionamiento es que también existe como ese halo, Richard Fenning lo define en uno de los podcasts que también tenemos, como la caja negra, ¿no? Inclusive en México nos ha tocado ver gente que se dedica a hacer el SEO y que te dice que tiene la receta secreta, cuando no hay ninguna receta secreta, es simplemente mucho trabajo. Sí. Y entonces también nosotros le llamamos evangelizar, o como tú bien lo dices, permear, que las personas que trabajan contigo o tu cliente entienda el trabajo que tienes que realizar día con día, que es muchísimo trabajo. Y por ejemplo, ya estando en Milenio, Milenio es para los que no sean mexicanos, Milenio es un periódico muy grande aquí en México. Me imagino que tenías que trabajar con millones de URLs y con muchos editores, no sé cuántas noticias salgan al día, ¿no? Son muchísimas. Y entonces, ¿cómo fue ese trabajo que tú empezaste a hacer? ¿Cómo fuiste permeando que dentro de la misma compañía tuvieran conciencia de la importancia de poner bien un título, una metaetiqueta, de redactar de cierta manera, y también sobre todo con el equipo de IT hacer como esa evangelización o permear la información de por qué era importante manejar ciertas tecnologías? Creo que tanto en Flock como en Milenio lo vi como una gran oportunidad y un beneficio también, una ventaja, el llegar cuando se estaba comenzando con eso. Entonces en Milenio pasó un poco lo mismo. Llegué en un punto en el que el área digital estaba creciendo muchísimo. Entonces era un poco entender cómo funcionaba el impreso y cómo que eso no porque fuera ese periódico puntualmente, sino en el tema editorial, lo digital solía ser una copia de lo impreso. Entonces yo estuve en ese momento en el que estaba existiendo un giro de verdad construir contenidos que fueran para digital. Y ahora ves a Milenio y tiene una estructura brutal, y eso fue hace 4 años que dejé de trabajar allá, que me cambié de trabajo, un poco más. Entonces, sí era esto que mencionas, desde teníamos manuales, o sea, una imagen y con bullets de estas son las keywords, hay que meter esto en el CMS, hay que estructurar la URL de esta forma, todo muy general. Y también recuerdo que hicimos algunos trainings tuve la oportunidad de ir a Milenio, pero en Monterrey o en las otras plazas que tienen, para platicar sobre eso y seguir con los editores hablándoles sobre la importancia de mi función. Además de eso, creo que mi función en Milenio fue mucho de entender las métricas, de echarme un clavado en Google Analytics y poder transmitir esa información que ya estábamos viendo hacia el día a día de todos. Sí, entender qué era lo que se leía más y por qué, y también ir entendiendo cómo funcionaba Google News, el algoritmo de Google News. Entonces, el trabajo con IT era de la mano, y al mismo tiempo también llegué en un punto en el que ellos cambiaron de CMS a algo mucho más amigable. Entonces tenían los campos específicos para SEO, y la gente estaba muy dispuesta a entender y a modificarlo, modificar todo cómo lo escribían.
Ya hoy sé que tienen un área mucho más estructurada y un área mucho más enfocada totalmente al posicionamiento orgánico. Pero bueno, esa es un poco la idea de cómo estaba en el tema editorial. Y después el salto hacia, porque uno no va por la vida diciendo, sí, claro, ahora quiero trabajar en un banco, o sea, tampoco vas así, claro, quiero trabajar por un periódico. Ajá. Como que simplemente se van presentando oportunidades y alguien más me dijo, oye, en esta agencia están buscando a alguien que lleve SEO. Uh-huh. Entonces fui, platiqué con el responsable, pues solo contándole lo que había hecho hasta ese momento. Y me quedé como implant, trabajando para entonces Bancomer. Uh-huh. Y tiempo después se abrió la oportunidad de ya llegar a un mundo completamente nuevo para mí, en el sentido de la estructura de la empresa. Porque había trabajado hasta ahora con grupos reducidos, o sea, yo hoy ya diría que eran equipos reducidos. Uh-huh. IT también, IT siempre local, tenía la oportunidad de platicar con la gente en la misma geografía, y estar en BBVA es trabajar con muchísima gente, uh-huh, muchísimas áreas, y también algo súper importante es que trabajamos a través de las geografías. O sea, tenemos en España quien nos da pauta y quien nos da guía y está al tanto de toda la estrategia del grupo. Uh-huh. Y también al mismo tiempo tenemos autonomía local. Entonces sí, es donde se empieza, siempre hay algo nuevo y siempre hay algo que aprender y siempre todo se está moviendo, porque como bien dices, el tema de SEO no tienes una fórmula. Y tema banco, que para mí era distinto, uh-huh, nunca había estado en un banco, también es mucho entender qué approach quieres darle al, uh-huh, contenido del que eres responsable y darte cuenta de la responsabilidad que tienes en tus manos también. Y aquí tocamos un punto muy importante que yo creo que también es algo que llama mucho la atención cuando uno te conoce, cuando empieza a ver tu currículum, es sobre todo cuando estás en una institución tan grande como un banco, que tienes una responsabilidad muy grande también con muchos recursos, y sobre todo una institución que ahorita está apostando mucho a lo digital. Yo creo que BBVA a nivel Latinoamérica y a nivel Hispanoamérica está apostando mucho a lo digital y siempre está a la vanguardia, por ejemplo, con las aplicaciones móviles. También ustedes trabajan mucho lo que es el Lazo. Ahorita en la aplicación de México, no sé si ya lo lanzaron en otros países, tienes también el buscador, ¿no? Que es, se me fue el nombre, Blue. Ajá. Que precisamente el asistente para que ya puedas hacer transacciones por voz. Y también aquí hay otro punto que te quiero preguntar puntualmente. ¿A ti te tocó hacer la transición de la marca que tenía en México BBVA, que era Bancomer, hacia BBVA? ¿Cómo fue esa aproximación para ustedes desde el punto de vista técnico SEO? Fue un trabajo, yo creo que brutal, porque, ajá, para empezar era un cambio a nivel internacional, uh-huh, o sea, era del grupo totalmente. Todas las geografías en Colombia, en Perú, tenían distintos nombres, igual que nosotros aquí, Argentina. Entonces todo era cambiarlo a BBVA y con las implicaciones que eso iba a tener, ¿no? Uh-huh. Y con los problemas tal vez, o con los retos que eso iba a generar, que nosotros vimos después de la migración, del cambio de marca. De inicio era establecer algo tan básico como qué URL vamos a tener. Uh-huh. Nos vamos a ir por el .com, .el país, o por el .país, o cómo va a funcionar, ¿no? Uh-huh. Para eso yo soy el punto de contacto en México, pero, uh-huh, pero hay un mar de personas que pues uno nunca hace las cosas solo. Siempre hay gente que con la que trabajas, con la que colaboras. Entonces desde SEO global estaba la estrategia general, la estrategia que todo, como el best practice o las best practices que teníamos que tener, y eso lo fuimos bajando a cada una de las geografías. Uh-huh. Entonces de inicio fue hacer un mapeo súper extenso de todas las páginas que teníamos y aprovechar la oportunidad para deshacernos de contenido que ya no estaba funcionando, o de, uh-huh, productos viejos, o de temas que se tenían que actualizar y demás. Entonces el tema de IT también lo llevó completamente global, uh-huh, con el esfuerzo de IT local. Entonces, cuando el switch también fue de un punto a otro, o sea, uh-huh, fue, por supuesto, cuando no haya tanto tráfico, no va a ser en quincena, ¿no? No va a ser cuando pueda ser como muy complicado. Uh-huh.
Pero cuando hacen este cambio, nosotros solo ya era el apagar y prender un switch, porque todo el previo que se hizo durante meses, antes del cambio de marca en junio, fue súper interesante. O sea, nosotros lo que hicimos, uno a uno de los productos, las categorías, revisar cómo iba a ser el cambio. Desde algo tan básico como que en las descripciones ya no existiera, todo fuera BBVA en lugar de Bancomer, algo tan básico como eso, como la redirección de todas las páginas y en su versión nueva de cada una de las categorías. Entonces no dejamos e incluso cuando apostamos por no dejar nada al aire, de repente han surgido páginas con el CMS anterior, porque esa fue otra migración que se hizo de CMS. Además de eso, surgieron cosas que venían porque al final es un dominio que lleva muchísimos años y con mucha autoridad. Sí, entonces sí fue el golpe de ser, nosotros vamos a hacer todo lo posible por conectar primero las redirecciones, que para el usuario y para los clientes sea transparente, porque además pues yo estoy a cargo de SEO y estoy a cargo por tanto de la parte pública, pero hay todo un flujo en la parte que ya es de los clientes, ¿no? Que eso, aunque no rankea, tienes que asegurarte de que funcione. La seguridad y sobre todo también lo delicado que es hacer una migración en una institución bancaria, que el cliente, imagínate que entra una URL y le aparece una otra URL antigua o algo que no funcione. Entonces el trabajo técnico y el cuidado fue minucioso, casi quirúrgico, ¿no? Sí, todo el tiempo. Al final había constantemente, todos los días, por parte de la migración, el equipo de web pública fue el que se encargó, digamos, de hacer esta conexión entre las personas que llevan el producto también y cómo iba a ser su versión final. Y ellos se aventaron también por supuesto, hay que generar equipos nuevos de trabajo para algo así, para algo tan inmenso como una chamba de ese tamaño. Entonces estos nuevos equipos se encargaban de planchar todas las páginas y se encargaban de que hiciera sentido con lo que se quería transmitir en nuestra nueva versión, o si algún producto tenía un cambio o no. Entonces, pero siempre con la idea de que para quien nos va a ver al final, quien va a ver la página, que se entienda y que sea amigable para quien lo lee también. Entonces, hay varias personas, estos de que vean todo el contenido y al mismo tiempo estar en contacto con IT, y yo al mismo tiempo ver principalmente temas de meta tags, de descripciones de redirects, canonicals también, y al mismo tiempo trabajar con IT global para revisar todo lo que tenga que ver con encabezados o si se cambia alguna cosa o no. Y que bueno, ese es un trabajo que estás todo el tiempo, pero que puntualmente para la migración teníamos que poner muchos más ojos ahí. Entonces, yo diría que la gente de contenido al final se llevó todas las palmas, ¿no? O sea, porque yo, como la parte de SEO del orgánico, me encargaba de estar al tanto de redirecciones y demás. Pero ya el quien se aventó la chamba de escribirlo, de pasarlo, eso fue donde estuvo bastante interesante también. Que era más un tema de irlo revisando, más que hacer el día a día. El día al día. Pero también aquí es importante monitorear, ¿no? Cómo está respondiendo el buscador. Y también un tema muy interesante cuando trabajas en banca es la seguridad. Y aparte de la seguridad, está precisamente aquí, recuerdo lo que me platicaba Jorge Jaramillo, que él es el Digital Manager de Banco de Bogotá, que el impacto que tiene las acciones de SEO y con el revenue de la empresa. O sea, ¿cómo mides internamente eso? Bueno, ahí, antes del tema de la seguridad, en BBVA hay un área específica dedicada a revisar todo el tiempo, 24/7, todas estas páginas nuevas que tienen algún typo y la gente puede fácilmente confundirlas como que es del banco, ¿no? Porque ya están tan avanzados en los que se dedican a ese tipo de cosas, ese tipo de delincuencia, están tan avanzados que pareciera una pantalla, que pareciera una página de BBVA, porque no hay nada distinto más que la URL de primera mano, ¿no? O sea, como en primera vista. Y bueno, ellos se encargan totalmente de eso, y nosotros todo el tiempo, si alguien llega a ver, lo curioso es que a veces hasta llegan a pautarse, eso no debería de suceder. O sea, esas páginas llegan a pautar, y pues ahí es cuando la gente también ya están confiando en el buscador, están confiando en los anuncios,
y se encuentran este tipo de casos, ¿no? También hemos visto ese tipo de casos y tenemos todo un proceso de decir la alerta, pasarlo a todos los otros filtros para que se saque de. Y la otra pregunta se me olvidó. La otra pregunta es, por ejemplo, en una institución bancaria manejas muchos números. Sí. Entonces, ¿cómo haces tú la presentación de los avances? O sea, supongamos que vamos a sacar un nuevo producto y lógicamente ese producto tiene que tener un revenue. ¿Cómo abordas tú desde el SEO ese nuevo producto? Y, por ejemplo, ¿qué métricas son las que te piden, ¿no? En la dirección, por así decirlo? O sea, si van a invertir $1, yo creo que necesitan tanto de retorno. Creo que también la gran ventaja que tiene BBVA es que de verdad entiende y ha ido entendiendo cómo funciona el tema del orgánico. Uh-huh. Y es lo que un poco se ha ido permeando al resto de la organización, o sea, de bajar esa información a todos los niveles. Y es que sí, o sea, al final como cualquier otra empresa, lo que necesita son ventas. Uh-huh. Y productos, contratar productos, y así es como se mide el éxito de alguno u otro producto o de la empresa como tal. De inicio, nosotros hacemos una estrategia integral. Uh-huh. Donde no porque SEO tenga el mayor porcentaje de visitas o de contrataciones por un producto, uh-huh, vamos a dejar de hacer todo lo demás. Vamos a dejar de mandar correos o vamos a dejar de tener pautas, porque todo suma al final. Uh-huh. Y los modelos están construidos para entender cómo es que cada uno de esos canales aporta al canal que cierra la venta o al canal que empezó como una visita pero también cierra, ¿no? Nosotros, como estamos divididos, pues tenemos la parte pública, que uh-huh, es lo que indexa, lo que todo el mundo ve, y después está cada uno de los desarrollos. Los desarrollos son construidos por personas enfocadas solo en cada uno de sus productos, y entonces desarrollan un flujo y en ese flujo entras a través de nosotros, uh-huh, de SEO, o en este caso, o de cualquier otro canal. Y entonces, una de las métricas que tenemos es esa. ¿Cuántas de las visitas después de entrar a nuestra página uh-huh, fueron a un flujo? O si se aventaron todavía el proceso de contratar, ¿no? Entonces, es un trabajo también en equipo, porque no solo es por mi parte ya traje visitas al flujo, que el equipo del desarrollo del producto uh-huh, se encargue de lo demás. Tiene que ser un trabajo en equipo de entender si están llegando visitas, pero luego qué está sucediendo, por qué no están cerrando y tal. Uh-huh. Entonces, cuando hay temas en los flujos, que no está cerrando una venta o que algo se está cayendo, puntualmente en mi canal, uh-huh, lo que hacemos es mirar qué pasó. Muchas veces, por eso es lo que decía, que siempre hay una influencia de los otros canales, porque puede que haya sucedido algo en las sucursales, o puede, uh-huh, que haya sucedido algo en la ciudad o en el país, uh-huh, que hizo que se detonaran las contrataciones de X o Y producto, o por temporalidades, que eso es bastante transparente. La gente empieza a gastar más ahora en diciembre, uh-huh, y luego en enero, pues piden prestado, ajá, para pagar esa deuda, ¿no? Y entonces tu producto de crédito sube, ¿no? Pero ya es una temporalidad. Sí. Pero aquí también un tema muy importante que llama la atención cuando trabajas con grandes datos, sobre todo como ustedes que están en el banco, todo es Big Data, o sea, todo es grande, todo es enorme. Entonces, ¿qué herramientas utilizas tú al día para ver todos esos datos? Esa es otra cosa importante, ¿no? Al final también hay un área que, uh-huh, porque el tema de los datos y la privacidad es súper, uh-huh, importante. Entonces, y es muy delicado. Entonces, esa otra área de análisis de datos se dedica y solo tienen acceso a esa información, e incluso cuando se quiere sacar algún dato puntual para generar un nuevo producto o tal, no es como que te enteras, uh-huh, quién, si yo contraté o tú contrataste, nunca se sabe, ¿no? Para justo mantener la privacidad de los clientes. Y eso lo usan más como, tenemos la facilidad de decir, oye, quiero entender cómo está funcionando uh-huh, el flujo de productos. Yo, por ejemplo, en SEO local, uh-huh, que todo este año hicimos un trabajo bastante grande para limpiar todo lo que existía en cada una de las sucursales, uh-huh, para generar nuevas ubicaciones o para nuevas fichas en Google My Business,
para cerrar todas, para empezar a combatir este tema de que todo el mundo siempre está diciendo esto no está aquí o esta sí está aquí, o a veces no, esa información no sale de forma inmediata. Entonces, en mi caso puntual para SEO local es trabajar con alguien que nos dé ese servicio particular para poder tener el músculo suficiente que le dé servicio a todo el país, porque al final BBVA tiene la red más grande de cajeros y de sucursales. Entonces, eso es lo que hace necesario que si yo voy a entrar a Google a buscar una sucursal, que la encuentres y que lo que encuentres ahí sea la información correcta. Entonces, uno de los, sobre lo que decías de cómo yo uso la información, al final Data Studio es uno de los principales que utilizamos. Porque, pues de repente que si usas esta versión en métricas, si usas, no sé, Google Analytics, pero luego tienes otra base de acá, o si no usas Google Analytics, pero las keywords no aparecen en esta versión, entonces sí te tienes que ir a Search Console. Entonces, para mí me ayuda muchísimo Data Studio, que fue también aventarse el entender cómo funciona, conectar los datos, aprender y demás. Y tener dashboards ahí listos para poder transmitirlos al resto del equipo, a los restos de equipos que son muchísimos, cada quien viendo por sus productos, por supuesto. Entonces, yo de mi día a día, Search Console, Adobe Analytics, Google Analytics y Data Studio para concentrarlo todo, ¿no? Para concentrarlo todo. Ya han dado caso que también me comentaba un amigo, ya han dado caso que tengas muchos datos, BigQuery, ¿no? Y lo conectas con Data Studio y ya, con eso puedes hacer maravillas, ¿no? Y sí, y eso creo que también es súper relevante el trabajar en equipo junto con las agencias. O sea, nosotros recién comenzamos a trabajar con agencia en SEO hace un par de meses. Y te cambia la calidad de trabajo que le das a tus clientes internos y por lo tanto a tu cliente final, que es la gente, ¿no? Porque te da mucha capacidad justo de entender esto y de tener nuevas perspectivas, que a veces cuando estás mucho en un nicho pierdes visibilidad de cómo se podría hacer distinto. En cuanto a, no, pues es que sí quitarnos de la mente es que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo de X y Y manera. Y siempre el que exista una nueva forma de pensar o de ver las cosas ayuda a mejorar esos procesos. Ahorita acabas de mencionar dos cosas muy importantes. Una empresa tan grande como BBVA haciendo SEO local, porque muchas veces tenemos la idea de que el SEO local es para las empresas locales, pero también las grandes marcas tienen que voltear a ver el SEO local. Entonces, y también lo que acabas de decir, o sea, trabajar con otra perspectiva, como en este caso una gran marca, trabajar de la mano con una agencia que a lo mejor tiene otro punto de vista y que a final de cuentas es formar comunidad y empezar a trabajar en conjunto con varias ideas. Sí, exacto. Creo que también ya es muy vieja esa idea de que las agencias llegan a servirte, ¿no? Como quien es cliente. Creo que también es un tipo de perspectiva y de idea, o sea, como de postura frente a la vida, también de no estar esperando que te sirvan a alguien, sino más bien trabajar y colaborar en conjunto. Y lo que ha llegado a hacer la agencia es justo eso, el que nos ha dado la opción de mejorar nuestro servicio y de también ver cosas, porque como bien decías, o sea, esto de SEO nunca termina y siempre hay algo nuevo y ahora ya está BERT y tienes que ir viendo qué pasa con el algoritmo, pero siempre teniendo claro que la idea es dar el mejor contenido que puedas y dar la mejor versión de la empresa a través de las páginas, ¿no? O a través de las aplicaciones y del posicionamiento. Entonces, cuando llegan las agencias también es algo que dan un poco de no sé, luz tal vez, o de agilidad un poco también, y eso es súper relevante. Lo que decías del SEO local, yo he aprendido que no porque sea una empresa grande, o no porque estés en una empresa grande, puedes dejar de ver a lo básico, que muchas veces, y yo siempre lo pienso como si algún miembro de mi familia no entiende muy bien cómo funciona lo digital, cómo puedo yo ayudarle a que sea más sencillo, ¿no? Y cuando uno trabaja en banco, no es que haya trabajado en muchos, pero te das cuenta que también eres servicio al cliente. Y es bonito y está bien, o sea, no pasa nada, porque se acerca la gente, familiares y amigos, y te dicen, oye, es que
¿qué sucursal abre los sábados? Y pues no sé, pero te investigo. Sí. Porque sí, al final también esa es parte del ser embajador de donde trabajas, ¿no? Ajá. Y entonces ya tenemos esto de, ok, aunque la página tiene el localizador de sucursales, lo más natural es ir a Google y buscarlo. Sí. Entonces intentamos que también esa información esté actualizada y ir identificando este tipo de cosas, como lo más básico que buscan es el precio del dólar. Bueno, ¿cómo está nuestra página sobre eso? ¿Qué contenido tenemos? ¿Está posicionando o no? ¿Cómo podemos mejorarla? Pero al final pensando en el cliente final, en el cliente último. Y por otro lado, esto de el tema de las sucursales, yo puntualmente todo el tiempo estoy trabajando, yéndome en Metrobús, al metro, a todos lados. Siempre que veo una sucursal de BBVA que está cerrada, la googleo, aunque ya es parte de, pues tampoco es como que estamos revisando las 1800 que tenemos o 2000. Entonces reviso qué información tenemos ahí, y si no tiene si aparece como que todavía está abierta, aunque sea fin de semana, pues ya mando el reporte. Para cerrar la ficha, ¿no? Sí, para cerrar la ficha o para que nos informen qué pasa puntualmente con esas, porque al final nosotros tenemos actualizada la información, y podría ser que en alguno de esos puntos se haya ido un dato que necesitaba, que era puntual para esa sucursal, pero si eso me sucede a mí, ¿qué va a suceder en el resto del país? ¿No? O sea, es un poco también eliminar ese tipo de errores para que la gente en verdad, es que el tema financiero no es cualquier cosa, al final es tu patrimonio tal vez en juego, o es que tienes que hacer un pago y si te pasas de ese día ya fue, entonces es delicado al final. Entonces creo que bajo esa idea hay que saber muy bien que nuestro compromiso es con alguien más, ¿no? Que también aquí tocas un punto muy importante que a lo mejor no se maneja mucho en SEO, pero que es fundamental para cualquier empresa, que es centrarse en el usuario, o sea, tener el foco final en el usuario. Porque muchas veces nosotros que nos dedicamos al SEO, nos dedicamos más a estar viendo métricas de vanidad así de, sí, ya estoy arriba de la competencia, ¿no? Pero a final de cuentas, a lo mejor puedes estar en el segundo lugar o puedes estar en el tercer lugar, pero si le estás dando la respuesta correcta a tu usuario, eso te va a hacer a la larga mucho más relevante. Sí. Y también entender cómo funcionas con el resto de las áreas. Creo que BBVA, el tema que tiene de foco en lo digital, no es de gratis que esté funcionando. O sea, es que hay un ejército de personas trabajando y la constante necesidad de reinventarse, ¿no? Y de aprender sobre las nuevas metodologías o de aprender de qué hay de nuevo en el mercado. Entonces yo, por ejemplo, particularmente, aunque SEO tiene mucho que ver la experiencia del usuario en tu página, particularmente ya empiezo a trabajar con equipos que están en UX, con ese tipo de personas que también es el entendernos y el convivir, porque al final, como bien se dice, no, lo que pasa, si algo se hace bien en SEO es porque todo lo demás está funcionando. O sea, si SEO funciona es porque todo lo demás está bien. Y esa es la lógica, es porque el IT lo está haciendo súper bien y la página tiene muy buena velocidad, es porque también se aventaron una chambota la gente de UX y se encargó de entregar un producto que sea súper amigable y entonces la navegación es muy natural y eso te ayuda y la gente pasa más tiempo en tu página, pero además convierten y además le dan clic. Entonces al final uno llega y propones, también yo creo que esta URL por la estrategia de keywords o por el análisis de keywords que hicimos, podríamos tirarle a esto y generar contenido sobre esto, pero también generar estas otras páginas transaccionales, ¿no? Que podrían funcionar. Entonces es un todo al final, y lo rescato a partir de lo que dices de centrarlo en el usuario, que esa es una de lo que yo también le he ido dando foco últimamente, a partir de que la misma empresa nos va ayudando a mostrarnos ese otro mundo que existe, que no estábamos tan familiarizados hace, no sé, unos 2 años o 2 años y medio. Sí, a final de cuentas, como tú lo dices, estar siempre al pendiente de las nuevas tecnologías, porque lo que el usuario nos pedía hace 3 años o hace 2 años no es lo que nos va a pedir el día de hoy, ni mucho menos lo que nos va a pedir el día de mañana.
Entonces también a mí lo que me llamó mucho la atención porque yo soy cliente de ustedes, cuando abrí la aplicación y vi Blue, o sea, dije, wow, o sea, de verdad ya BBV está trabajando sobre esta inteligencia artificial donde yo puedo hacer una transacción con la voz, donde yo puedo decir, oye, quiero que le transfieras a X persona tal cantidad. Y también precisamente hoy acabo de leer que en BBVA Estados Unidos están haciendo como un buscador interno que se va a asemejar mucho a Google para que encuentres el producto o el servicio dentro de la misma página de BBVA USA. Que eso es constante, o sea, constante y autónomo, y no tanto, porque al final el conocimiento se va permeando al resto de las geografías. El tema del asistente, el cliente final lo ve como esto, como el accionarlo con tu celular, con la voz. Y detrás de eso hay un equipo que se encarga de entender las palabras y saber cómo están construidas, porque no es de a gratis que funcione cuando tenga esta estructura tu oración, sino que hay todo un estudio a partir de eso, además de la tecnología y demás, pero tienen a gente súper especializada en temas de literatura y filosofía y rollos así, que está involucrada al final en una institución financiera. Pero con ese foco, con el foco también de permear el resto de las disciplinas. ¿Cómo es que todas las disciplinas pueden ayudar a construir un producto que pareciera no está tan relacionado con el entorno? Que eso es también algo que es bastante valioso. Y sí, el tema, nosotros como el día a día tenemos, bueno, pues ya surgió, no sé, este bug en esta página, o está sucediendo algo cuando le das clic acá. Ese tipo de cosas están todo el tiempo y hay gente que lo está desarrollando. Pero también hay un montón de iniciativas como estas que se empiezan a desarrollar y se va entregando lo que va funcionando, y hay nuevos proyectos. Entonces siempre hay una capacidad de reinventarse, que creo que es lo que hace al final a cualquier empresa crecer, ¿no? y mantenerse. Genial, de verdad, Ariadna, te agradezco mucho que estés con nosotros. Yo no sé cuánto tiempo llevamos, pero es muy importante, aportando cosas de mucho valor, porque al final de cuentas también lo que platicábamos fuera de cámara, de repente estamos como que muy alejados los CEOs. Sí. Y sobre todo tú que tienes la oportunidad de trabajar en una institución tan grande y también tan a la vanguardia, el compartir este tipo de experiencias y este tipo de conocimiento va a ayudar mucho a generar esa explosión que necesitamos que haya del SEO en México y en Latinoamérica, que ya entendamos que es un trabajo que es arduo, que es constante, pero que también es muy satisfactorio y que también da muy buenos resultados tanto para las marcas como para las empresas. Sí, y creo que sería ideal tener esta versión que hace Search Engine Land, que es el SMX, y que he tenido oportunidad de ir, y te encuentras justo a todos los CEOs como en un mismo lugar, y hasta con ciertos estereotipos dentro del mundo de SEO, dentro de la disciplina, y compartiendo un montón de información. Por eso creo, cuando supe de ustedes y que tuve la oportunidad de ver ahí un par de videos, entendí que nos hace falta muchísimo eso, el acercarnos más, como decías hace rato, el salir de la cueva, porque al final si de repente, no sé, te llega a alguien en LinkedIn que también tiene SEO en su descripción, pero no necesariamente lo conoces, ¿no? Entonces yo conozco a pocas personas que se dedican a eso, y no porque no existan, sino porque simplemente creo que no nos estamos hablando, ¿no? Y no estamos compartiendo, y no estamos generando estos foros que tengan la capacidad de enriquecernos y que vayan más allá creo que también ya quedó muy atrás, el típico de yo me voy a quedar aquí, yo ya sé cómo funciona y no voy a compartir mi conocimiento. Porque al menos así fue como yo aprendí. Si alguien no hubiera llegado a compartirme, y creo que ella que lo hizo cuando trabajaba en Flock, que haya tenido tanta apertura a compartir lo que sabía, y que mostraba esta pasión con la que lo hacía, y como estas ganas de seguir aprendiendo y entender. Eso fue lo que a mí me permeó para decir, pues sí está padre, o sea, ya me interesaba, y está padre que aparte sea una chica y que sea mexicana, y porque sí era mucho de lo que leía, bueno, en SEO, en español, pues en España, todas las páginas. Y bueno, yo era súper fan de Moz, y Moz ahí me descargaba las guías, y así era como aprendía en el blog. Pero hace falta mucho esto, también como el fortalecer la disciplina
en el país. Y creo que también puntualmente para las mujeres, porque si no conozco a muchas personas que hagan SEO, menos a mujeres. Conozco a Sam, por ejemplo, pero fue a partir del contacto también. De ese lado. Hay varias y ya tenemos en la lista muchas que, chicas, estamos esperando que nos contesten. Pero sí hay muchas mexicanas y en Latinoamérica hay exponentes muy grandes como Vero Acuña, que trabaja para Despegar, también Paula, que trabaja en Argentina, Tatiana, que se está haciendo del Rogar, Tati, no te hagas del Rogar, de Venezuela. Entonces hay grandes exponentes de las mujeres y yo estoy muy contento de que hayas aceptado la invitación y también que seas mujer en SEO y en una institución tan grande. Es muy, muy padre darlo a conocer, porque muchas veces sí, la mayoría de las personas que tenemos un poco de exposición somos hombres y mujeres, pues todo el mundo dice Leira, ¿no? O sea, pero sí, hay mucha gente también de las mujeres, ¿no? También, hay un sistema muy padre en España que se llama Mujeres en SEO. También sería padre hacerlo a nivel México, mujer Latinoamérica. Sí, estaría muy padre. Bueno, Ariadna, te agradezco muchísimo tu tiempo. Estamos grabando en la noche porque viene de trabajar, ¿no? Terminó su trabajo y se dio un espacio en la noche. En dado caso que haya alguna persona que te quiera contactar, ¿en dónde te pueden localizar? Pues LinkedIn, Ariadna Medrano, aparezco en LinkedIn. Y pues Twitter e Instagram también, como Ariadna Medrano, todo junto. Ok, muy bien. Entonces ya saben, ahí pueden encontrar a Ariadna si tienen alguna duda. Un placer conocerte, un placer que nos vamos a seguir en contacto y sobre todo gracias por compartir, que aquí en Top SEO, como ustedes saben, nuestro lema es compartir es crecer y nos vemos en el próximo episodio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO. Suspect is armed and dangerous. I repeat, the suspect is armed and dangerous.